Buenas noches, el tema de hoy a tratar es glaucoma primario de ángulo cerrado. El glaucoma de ángulo cerrado pues es el cierre del ángulo en la cual la anatomía del drenaje del humor acuoso en el ojo se ve obstaculizado debido al contacto mecánico entre la córnea y el iris periférico. Hay alteraciones anatómicas en la cama anterior, en el cual cuenta con un contacto iridotrabecular, que esto es aposicional, el iris toca el trabeculado sin adhesión, y pueden haber sinequias anteriores periféricas donde hay adhesión del iris al trabéculo. El cierre de ángulo primario es una disposición anatómica sobre este cierre de ángulo. Lo vamos a dividir en primario sospechoso de cierre de ángulo primario y glaucoma de ángulo cerrado primario. El cierre de ángulos secundarios a causa de una condición patológica como una lente intumescente, neovascularización del iris, inflamación crónica, migración del endotelial y crecimiento epitelial. El mecanismo principal, la causa fundamental del cierre de ángulo es la posición o adhesión del iris periférico al trabeculado. Cuando tenemos un bloqueo pupilar, la principal causa pues, es el cierre de este ángulo. El bloqueo se produce cuando el flujo del humor acuoso entre la cámara posterior y la anterior se ve obstaculizado a nivel de la interfaz lente-iris. Esta obstrucción crea un gradiente de presión provocando que el iris se abombe hacia adelante contra lo que es el trabéculo. Los factores de riesgo a un alto volumen del cristalino, un grosor, área y volumen del iris están relacionados con un ángulo más estrecho y mayor riesgo de cierre. Bien, tenemos que el iris plateo o el iris de plataforma, según traducción, es el iris periférico que se encuentra en contacto con el trabéculo debido a las anomalías de inserción del iris o por desplazamiento anterior de los procesos ciliares. Diagnóstico, pues vamos a realizar gonoscopía, un OCT para poder analizar los cambios en el volumen del iris, un VM para poder ver los ángulos, y el tratamiento inicial pues puede ser farmacológico para resolver la PIO, y en algunos casos se recomienda iridotomía periférica. En casos crónicos o más graves se recomienda lo que es la iridectomía. Hay fármacos que nos pueden provocar un cierre de ángulo, en los cuales tenemos antidepresivos, ansiolíticos, antiespasmódicos urinarios o fármacos gastrointestinales, relajantes musculares y antieméticos. El uso de estos medicamentos puede inducir una dilatación pupilar, lo que incrementa el riesgo de cierre angular en pacientes con ángulos potencialmente ocluibles. El manejo en el glaucoma de ángulo cerrado, pues tratamiento estándar, la iridotomía periférica láser. Alternativas en casos graves, cataracectomía, donde el paciente tiene una PIO elevada mayor de 30, se extrae lente intraocular, aunque esté clara, y hay una disminución o hay una liberación del ángulo. En cuanto al tratamiento médico, se puede usar análogos de prostaglandinas y medicamentos para reducir la PIO. Paciente con sospecha de cierre angular primario, se le debe hacer una gonoscopía o un OCT. El paciente puede ser razonable considerar una iridotomía periférica láser, aunque no siempre es necesaria. La decisión se basa en la evolución clínica y la preferencia del paciente. El glaucoma de ángulo cerrado se centrará en dos formas claves: el cierre angular subagudo y el agudo primario. El angular subagudo, tenemos visión borrosa alrededor de las luces, dolor ocular leve debido a la elevación de la presión intraocular. Esta es de episodios intermitentes. El paciente se va a quejar de visión borrosa, de halos, dolor o malestar ocular leve. Tiene una resolución espontánea de los síntomas durante el sueño, especialmente debido a la miosis, y la PIO normalmente va a ser normal en estos episodios. Para el diagnóstico, gonoscopía, hay que ver el ángulo estrecho con o sin sinequias posteriores.
El manejo pues es igual, el enfoque de reducir la pío y evitar el cierre angular y realizar un IP láser. El cierre angular agudo primario, hay dolor ocular severo y dolor de cabeza, visión borrosa, pupila dilatada irregular, edema corneal epitelial, congestión de vasos episclerales y cámara anterior superficial y aumento del fluorado opuesto. Los signos clínicos: elevación significativa de la pío, pupila midriática irregular y no reactiva, edema corneal y congestión vascular. ¿Qué vamos a hacer? Una agonoscopía y una agonoscopía dinámica para ver si el cierre es reversible o irreversible. El manejo en las crisis agudas: tratamiento inicial, un IP láser. Podemos utilizar mióticos como pilocarpina, así como también inhibidores de la anhidasa carbónica para reducir la pío rápidamente, y en casos graves pues ya podemos utilizar lo que es manitol. Técnicas adicionales: pues compresión del globo ocular, paracentesis. En casos de no resolver la crisis con IP láser, se considera una extracción de lente o una iridoplastía láser. Evaluación post-crisis y seguimiento: hay que evaluar la conoscopía posterior y ver el grado de sinequias, la pío para ver cómo está. Debe tener una revaloración periódica con la endoscopía en esencial, ya que el cierre angular puede progresar. ¿Qué mecanismos y manejo de glaucoma de ángulo cerrado primario y síndrome de Iris-Palateau? Esto pues tenemos que es un mecanismo más complejo que involucra la configuración anómala del ángulo anterior. Se asocia con una inserción anormalmente anterior de los procesos ciliares, lo que empuja la periferia del iris hacia adelante y cierra el ángulo. El manejo: si hay bloqueo pupilar, pues hay que hacer un IP láser para aliviar la obstrucción y reducir la pío. En caso de presencia de catarata hay que extraerla, y si el síndrome persiste o la facomulsificación, se puede considerar el uso ya de mióticos o iridoplastía láser. Diagnóstico: se debe realizar agonoscopía para el ángulo cerrado, para el glaucoma de ángulo primario de ángulo cerrado o CT de segmento anterior, y evaluación clínica según los síntomas del paciente. El manejo de la crisis aguda: reducción de la pío con medicamentos como los betabloqueadores o inhibidores de anhidasa carbónica, y en algunos casos se utilizan agentes hiperosmóticos como el manitol. Tratamiento definitivo: estabilizar al paciente con una iridotomía periférica y IP láser para aliviar el bloqueo pupilar y con pilocarpina. El manejo crónico: una iridotomía periférica láser, cataractectomía y un seguimiento continuo. El manejo del síndrome de Iris-Palateau: un IP láser inicial, se debe de monitorear, y tratamiento adicional. Gracias.